William Herrera Áñez es jurista, autor de varios libros y muy estudioso. Escribió el día lunes 18 de abril del año 2022 un artículo que se llama El crimen de Yanine Áñez, entre comillas, crimen. A Yanine Áñez le imponen lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. El alemán Günther Jacobs creó esa teoría para defender la necesidad de un derecho penal distinto del derecho penal de los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. El ordenamiento jurídico democrático se funda sobre la base de un consenso por parte de los ciudadanos. Los enemigos serían quienes se enfrentan a ese consenso que gira en torno a un ordenamiento legítimo que los ciudadanos se han dado a sí mismos. Y los enemigos serían aquellos que quebrasen la confianza social, lo que justificaría un trato jurídico diferenciado hacia ellos. El artículo es excepcionalmente bueno, se lo recomiendo, se llama El crimen de Yanine Áñez, está en el periódico El Deber, lo encuentran en su página web y leído esto nos fuimos a preguntarle a William, a inquirir un poco más, dale. Yo creo, que a Yanine le están aplicando lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que es una teoría creada en Alemania por un autor, donde se aplicaba un derecho distinto a un determinado sector de la delincuencia, que en este caso era el terrorismo. Por supuesto, donde lo que caracteriza esta teoría es que sobre todo le restringen sus derechos fundamentales. Les restringen o le niegan directamente. Creo que esto se encuadra exactamente en lo que está sucediendo con Yanine Áñez cuando le vulneran todos sus derechos al debido proceso, cuando se la detiene en la forma en que se la detiene, a las horas que se la detiene y cuando finalmente no le permiten asumir su defensa en libertad. Ella fue presidente constitucional, reconocida nacional e internacionalmente, por lo tanto eso está fuera de duda que ha sido presidenta, más allá del discurso, de la narrativa que se ha inventado el MAS para tratar de proteger a su líder que huyó despavorido cuando la cosa venía en serio. Entonces, y además lo que yo sostengo ahí también es que a ella se la está tratando de esa manera porque tuvo la osadía, digo yo, de haber asumido el poder político en su condición de mujer, algo que no le perdonan, somos una sociedad machista, por lo tanto, digamos, que ella hubiera asumido como presidenta, siendo la segunda mujer en Bolivia de haber asumido como presidenta, yo creo que ahí hay, lamentablemente, es parte de la factura que le pasa el MAS a ella, más allá de no haber cometido delito, da la casualidad o la coincidencia de que ella es mujer. Porque además se la juzga en su condición de senadora y en su condición de senadora ella no puede ser juzgada por ser senadora, porque ella tiene una protección constitucional que lo establece por supuesto la Constitución, y es que ella tiene toda la libertad de poder opinar, de poder hacer cosas, porque si no, ¿para qué están, digamos, los senadores? Entonces, lo que ella hizo en su condición de senadora y porque además ese juicio se lo hace en su condición de senadora. Por lo tanto, la Constitución le garantiza a ella, claro, si estuviéramos en un Estado constitucional de derecho, le garantiza precisamente esa posibilidad de que ella no podía ser enjuiciada penalmente, menos en las condiciones y en la forma en que ha sido. Entonces, todo esto es lo que configura ahí una combinación diabólica, por decirlo acá de alguna manera, en el sentido de que le aplica un derecho penal del enemigo y de paso se junta con su condición de mujer. Entonces, eso es lo que es un cóctel explosivo en contra de toda la humanidad de Yanine Áñez. ¿Cómo es en sí la situación del derecho penal del enemigo? Es que lo tratan no como un ciudadano, sino como un enemigo. Entonces, cuando le dan esa categoría, le ponen esa etiqueta de enemigo, le están privando de sus derechos fundamentales y le pueden privar, y de hecho le privan sus derechos fundamentales. Exactamente lo que ocurre con ella. Insisto, ella no ha cometido delito, y si ha cometido un delito, en todo caso, que se la juzgue a través de un juicio de responsabilidades. Ni los peores dictadores que hemos tenido en Bolivia han asumido o han sido, digamos, detenidos mientras se tramitaba su juicio. El último caso fue Luis García Meza. Entonces, cuando se habla de este derecho penal del enemigo, es el hecho de que el Estado la trata, en este caso a ella, como si fuera una enemiga, como que si no fuera boliviana, como si no fuera una ciudadana, como que si no fuera
una persona de carne y hueso y mucho más por su condición de mujer que merece un trato, digamos, distinto, diferente, pero en el sentido positivo, en una discriminación positiva, no negativa como lo que se está haciendo ahora. Esto lamentablemente también lo permite la justicia que tenemos ahora. Ese es el reflejo de la justicia del MAS. Y por eso es que nosotros venimos, y no solamente nosotros, sino varios grupos de la sociedad civil, demandando una reforma judicial, porque esto es insostenible. Se anhela, se propone, se solicita una reforma judicial, pero sin embargo hace pocos días atrás el propio ministro de Justicia desestimó las propuestas de algunos sectores que le habían hecho llegar para poder tomar en cuenta la tan esperada cumbre que podría dar paso a cambiar la justicia. Es que no hay que pecar de iluso, al gobierno no le interesa, no le conviene, no quiere saber de reforma, porque le gusta y le facilita su propia angurria de poder y su abuso para seguir cometiendo, digamos, los abusos que se han cometido. Entonces, al gobierno no le interesa la reforma, entonces el ministro va a decir cualquier cosa, el ministro ya no tiene voz ni voto, digo, nadie le cree al ministro ni al gobierno, por lo tanto, porque diga alguna cosa más, digamos, está más o menos como quien dice en su lógica, y por lo menos a mí no me sorprende, porque ni hubo cumbre, nos han venido distrayendo primero con la venida del relator para la independencia judicial, ya vino el relator, ya se fue, ya dejó su informe, ya va a llegar el otro informe, el GEIP también ha dicho lo mismo, y aquí no pasa nada. Entonces yo creo que todo esto es la evidencia de plantear la necesidad de que la sociedad civil se organice y pueda realmente exigir e imponer una reforma judicial que es urgente e imprescindible. Muy bien, dos temas, ¿no? El resumen del artículo y de este derecho penal del enemigo acudido por William Herrera para mostrar lo que está ocurriendo. Dice, no existen antecedentes donde el aparato estatal haya funcionado con tanta perversidad al servicio de la venganza de un partido político. El día de hoy me escribe, en la mañana estuvimos en una reunión, en un servicio Webex con Carolina Rivera, y me dice, nos eliminaron el 90% de prueba de la defensa. De 45 pruebas que se presentaron, solo aceptaron 6. Entre ellos rechazaron el informe de la OEA. O sea, nada de lo que se busque como defensa va a funcionar en el gobierno. Hay pendiente el caso de corte que le están dando. Si el caso de corte se mantiene y se sostiene, seguramente comenzaremos a mirar algo de justicia en un país donde definitivamente no hay organización de justicia y los tribunales son servidores útiles del poder central. Pero hoy también se dio la muerte de Marco Antonio Aramayo, a quien le hicieron 259 juicios, a quien lo hicieron pasar por 84 jueces, 91 fiscales, 6 policías investigadores y 32 técnicos del Fondo Indígena, y que no lograron condenarlo absolutamente por nada, esto porque el que denunció ya con documentación y mucho más, porque fue director del Fondo Indígena, fue él. Sobre eso también habla William Herrera. Ponelo. Lamentable, por cierto, de la pérdida de la vida del señor Marco Antonio Aramayo, que estuvo 7 años con detención preventiva, ojo, con detención preventiva, y termina finalmente muerto por una falta de asistencia médica, pero sobre todo porque él fue el denunciante del millonario robo al Fondo Indígena. Todos los autores están libres, felices en su casa, comenzando por Nemesia Chacoño. Y el único denunciante que tuvo el valor civil de denunciar y que debería premiárselo, se lo premia, pero en este caso con la cárcel. Y en su momento Evo Morales lo sentenció públicamente y se lo agarraron con él, una pena, que de paso era un cruceño, lo están trayendo a velar acá a Santa Cruz. Y por supuesto es algo inconcebible, pero esa es la justicia del MAS,
y por eso es que tenemos que luchar, creo, todo por tratar de cambiar esto, porque esto ya resulta siendo insostenible. ¿Qué consecuencias traería esto para quienes están dentro de este proceso que se le seguía al señor? Bueno, primero que no puede haber una detención preventiva a 7 años. Y además, lamentablemente no es el único muerto, no es la única persona que muere en los pasillos de los tribunales. Ya hubo el caso Bakovich, ¿no es cierto?, que también murió en un tribunal y tenía como 70 procesos. Bueno, pero este caso va a batir récord, porque creo que son como 256 casos y además en distintos departamentos, en distintos lugares, de modo que lo llevaban de un lado al otro. Una tortura, un calvario inimaginable, un abuso total, y sobre todo por el único delito de haber denunciado los millonarios robos que se sucedieron al interior del fondo indígena. Hubo un caso de película, un senador del MAS se inventó una población, esto es de película, se inventó una población en La Paz para sacar dinero y llevar a esa población que no existía. Eso está documentado en informe de la Contraloría, lo denunció Felipe Quispe, y bueno, esa es la justicia del MAS, eso es lo que tenemos, ese es el gobierno que tenemos, y insisto, por eso creo que es urgente una reforma de la justicia, porque así como estamos, lamentablemente no van a ser los únicos casos, y por supuesto, si viviéramos un Estado constitucional de derecho, se hubieran establecido responsabilidades, ¿no es cierto?, el gobierno políticamente responsable de todo esto, y por supuesto después habría que identificar ya específicamente a los fiscales, a los jueces que han intervenido de una forma directa y que finalmente terminaron interviniendo hasta que se termina con la vida del señor Aramayo. Si bien esto es especial, pero siempre se ha tratado de parte del gobierno buscar una manera de resarcir, digamos, de conciliar con la familia, es decir, pero esto no es justicia. No, por supuesto, que le paguen a uno 2 pesos no te devuelven la vida, digamos, ¿no? Y el tema es la forma, cómo se hace, el nivel de perversidad con que actúa, digamos, el aparato, en este caso estatal, y lo mismo ocurre con Yanine Áñez, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo inconcebible, y lamentablemente si la sociedad civil no alza su voz de protesta y exige una reforma judicial y que se concrete una reforma judicial, no solamente cuestión de pedir, sino que se concrete, lamentablemente vamos a seguir como estamos y peor que ahora. Lo de Marco Aramayo es un tema exactamente de enemigo político. Evo Morales no permitió que se metan con Nemesia a Chacollo. Ponerlo para irnos, la tapa del piden cárcel para senador del MAS por crear un pueblo fantasma para recibir dinero al fondo indígena, para que ustedes vean. Eso lo hizo Evo Morales. Ok, hasta mañana, gracias. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.